Shalom amigo, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morellosa, director de Ministerios Jaim. Y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, 17 de noviembre del año 2024, que es el día 16 del mes de Hesbán, de acuerdo al calendario de Hillel. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de vivir una vez más en este mundo y una vez más estar con ustedes aquí en este programa El Camino de Dios, que se transmite todos los domingos a través de PAB 550, un programa donde enseñamos o buscamos enseñar las raíces de la fe original y cómo y cuán importante es conocer el pensamiento de esta época para poder entender su mensaje. Como hemos dicho anteriormente en este programa, nuestro ministerio tiene un centro de estudio. El Centro de Estudios Hebraicos El Camino del Nazareno se encuentra ubicado en Ponce, en el barrio Real Anón, en el kilómetro 1.8, en el centro comercial Plaza Real Anón. Allí hay un local, un edificio. Cuando usted entra, inmediatamente ve el segundo estacionamiento. Hay un edificio de color blanco y gris, y para la parte posterior de ese edificio usted va a ver una cortina azul que identifica la entrada a nuestro centro. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde dentro de las cosas que realizamos estudiamos las Sagradas Escrituras. Estudiamos el ciclo anual de estudio de la Torá, que data de los tiempos del Segundo Templo, eh, cosas que hacían, estudios que realizaban Jesús de Nazaret y sus discípulos cuando iban a los centros de reunión que existían para la época de Jesús. Y siguiendo este método de estudio que hasta el día de hoy, o método de lectura que hasta el día de hoy el pueblo de Israel realiza, hemos podido aprender muchísimo sobre la fe original y su pensamiento. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá titulada Vayera. Vayera se encuentra en Génesis 18:1 al 22:24, y los escritos conocidos como la Haftará o la sección titulada Haftará se encuentra en Segunda de Reyes 4:1 al 37, y también leímos sobre Lucas o la lectura de Lucas 17:28 al 37. La sección de Baera se traduce como y apareció. Comienza en el capítulo 18, y allí es donde se comienza a narrar o habla narra el texto de la visita que recibe Abraham de tres varones, así dice el texto en hebreo, de tres varones o tres mortales, Anashim, que resulta ser que eran mensajeros divinos, o sea, eran seres celestiales. Y el texto es bien interesante porque nos dice al principio que el Eterno se le aparece a Abraham en el encinar de Mambré. Pero parece ser que Abraham no sabe que este es el Creador que lo está visitando con otros dos acompañantes. Esto porque Abraham ve estos tres visitantes y inmediatamente los invita a pasar a su tienda, y Abraham fue muy hospitalario, algo típico de esa región del mundo y todavía hasta el día de hoy se practica. Sobre esta idea habla el autor de la carta a los hebreos cuando dice: no olviden la hospitalidad, pues algunos sin saberlo albergaron ángeles, donde el texto muy bien puede estar apuntando a lo que está narrando este texto del capítulo 18 de Génesis, o también puede estar hablando de lo que narra el texto en el capítulo 19, pues Lot, el sobrino de Abraham, también fue hospitalario y albergó en su casa visitantes que luego o son, para efectos de la narración del texto, visitantes celestiales. De estos tres visitantes, donde he escuchado diferentes interpretaciones sobre quiénes son estos, realmente quiénes son estos tres visitantes. Claramente el texto nos dice que uno de estos visitantes está identificado con el nombre sagrado, quiere decir que uno de estos visitantes es el creador. Pero esto nos trae problemas para efecto de la identificación de el creador. Una de las cosas bien interesantes de que usted debe
tomar en cuenta cuando lee la Escritura es que la Escritura es producto de seres humanos donde existe la inspiración divina al momento de presentar la información que ellos presentan. Y en lo que usted conoce como el Pentateuco, en el mundo de la Biblia se conoce como el antiguo, o en el mundo hebreo se conoce como como la Torá, en el mundo cristiano se conoce como el Antiguo Testamento o el Pentateuco. eh, hay algo bien interesante en el producto de este texto inspirado, y es que los autores en ocasiones tienden a humanizar a Dios. Esto no significa de alguna forma de que ellos estén pensando en sí de que Dios es un ser humano, sino más bien tratan de exponer la percepción de su realidad y la experiencia que estos tienen con esta realidad desde la perspectiva humana. Y esto es muy importante porque cuando vamos a narrar la historia de Abraham, Abraham aparenta recibir una visita que parece humana, pero a la misma vez no lo es. Ya para el tiempo del segundo templo, donde la pregunta sobre la grandeza de Dios era más estudiada, o sea, la percepción y la concepción que tenía el judío del segundo templo con respecto a Dios había cambiado grandemente en comparación a la percepción y la concepción de Dios que tenían los autores de escritos del primer templo y antes del primer templo. Me refiero a los profetas y antes de los profetas Moisés y demás escritos. Y es que para el tiempo del segundo templo, tal vez por el contacto directo con la comprensión de la realidad del mundo griego, la filosofía griega, la concepción de Dios comienza a tener una transformación en la mentalidad judía, donde se percibía a Dios como un ser muy grande y muy difícil de comprender en su totalidad. Incluso en esta época donde también comienzan a hacer la idea de la reinterpretación de la escritura, algo que siempre hemos estado mencionando estos últimos tiempos en este programa, porque si no conocemos el origen de esto, pues claramente podríamos cometer el error de pensar que Moisés o los demás que escriben en estos textos sagrados percibían la realidad y las cosas que están escribiendo de igual forma que lo percibía tal vez un Pablo de Tarso o un Gamaliel el anciano en el mundo del segundo templo. Y con la entrada de la interpretación, con la interpretación la interpretación de la Biblia, empieza a leerse estos textos, y valga la redundancia, y interpretarse estos textos a la realidad que estos tienen y perciben. Por eso usted, por ejemplo, y lo he mencionado muchas veces en este programa, usted va a encontrar a un Pablo de Tarso hablando a un grupo de griegos en el capítulo 17 el libro de los Hechos, hablando de Dios de una forma que de seguro Moisés o los demás profetas no hablarían. O sea, Pablo de Tarso dice que nosotros nos movemos, existimos y vivimos dentro de Dios. Esto claramente no es esta forma de percepción de Dios no existía antes de los tiempos de Pablo. O sea, me refiero al mundo de Isaías, al mundo de Ezequiel, al mundo de los profetas del del primer templo y los profetas del exilio y también los profetas de antes del primer templo. Esto te muestra la evolución que va eventualmente vivir el judío en la medida que va eh, eh, estudiando los textos y a su vez podríamos decir, realizarse preguntas y tratando de buscar respuesta al problema de la realidad que está viviendo. Esto es muy importante porque entonces con este mundo del segundo templo comienza a percibirse la realidad de que Dios, cuando se manifestaba en la Biblia, estaba haciéndolo a través del ropaje de un ángel. Cuando decimos el ropaje de un ángel, estamos diciendo que Dios utilizaba
a sus propios ángeles para en ellos manifestar su presencia divina. Libros como el libro de Jubileos, que data tal vez 200, 300 años antes del primer siglo, entre 300 a 200 años antes del primer siglo, se habla nos narra la experiencia de Moisés en el Sinaí y un ángel llamado el ángel de la presencia, dándole a Moisés las tablas y describiéndole a Moisés las leyes que Israel eventualmente habrían de recibir. Pero no solamente esto, sino narrándole a Moisés las historias de los patriarcas y hasta los eventos de la creación y el surgimiento de días sagrados, como por ejemplo el Shabbat a partir de la creación. Esto claramente te dice que para este periodo del tiempo, la visualización del Creador a la luz del mundo judío, del segundo templo, y su percepción era muy diferente. Incluso si usted va al libro de Jubileos que narra la experiencia de Abraham en este capítulo 18 del libro de Génesis, usted va a encontrar que el autor de Jubileos coloca a este ángel de la presencia diciéndole a Moisés, y visitamos a Abraham. O sea que este ángel de la presencia se está incluyendo. Ahora, usted podría pensar que este ángel de la presencia es el único ángel de la presencia que existía en la cosmovisión judía del mundo del Segundo Templo o particularmente en el pensamiento del autor de este libro de Jubileos, conocido para nosotros, para efecto de identificarlo como el libro de los Jubileos, y esto basado en porque el tema principal del libro de Jubileos, o mejor dicho, la forma de contar el tiempo en el libro de Jubileos es basado en ciclos de jubileos, de Yobelim, que son ciclos de 50 años. Y cuando usted va a este libro cuando narra el proceso de la creación, nos dice en este libro, y esto bien interesante porque te está mostrando la, la realidad de ciertos grupos judíos del mundo del Segundo Templo con respecto a la comprensión de las cosas que están leyendo. Esto no significa que este libro era normativo para todo el mundo, pero sí es muy interesante tener en cuenta o conocer el hecho de que más de 9 rollos de este libro fueron encontrados en las cuevas aledañas al Mar Muerto, donde se conoce como el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Eso significa que esto era un libro muy apreciado por este grupo, si podemos decir grupos sectarios, para efectos de identificar diversos grupos que existían en el mundo del judaísmo del Segundo Templo, porque es importante que usted sepa que en el mundo del Segundo Templo no había un solo judaísmo normativo, sino que existían diversos judaísmos. Y cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de diversas formas de vivir la vida judía. Y esta crisis ocurre como consecuencia de la intervención, de acuerdo a la narración histórica que tenemos en los libros de esta época, a la intervención del mundo griego en la cultura judía, donde comienza este rompimiento de la identidad judía y la redefinición de la identidad judía. Y de ahí es donde nacen los fariseos, los saduceos, los esenios. Eventualmente de este grupo, de este mundo judío del Segundo Templo, nacen también la secta de los nazarenos, los que se conocen como los del camino. Y amigo, hago la aclaración, hoy en día la palabra secta tiene un significado negativo, pero la palabra en su sentido original lo que se refiere a un grupo que pertenece a una cultura, a un mundo, y que ellos tienen su propia forma de entender y ver las cosas. Eh, y le decía que en este libro de Jubileos, el autor de Jubileos de este libro está diciendo que dentro de los 7 días de la creación hubo un día donde Dios creó los ángeles. Y se dice que esto ocurrió en el primer día de la creación. Y él dice que entre la creación de los ángeles, él creó los ángeles de la presencia. La expresión plural de esta idea del ángel de la presencia en ese texto nos está diciendo que el autor de este documento entendía que había más de un ángel de la presencia. Esto es bien importante porque
porque cuando leemos esta conversación que tiene eh, el ángel de la presencia con Moisés en el Sinaí, para la visualización de ese autor, él no está entendiendo que este es el único ángel de la presencia, sino que entendía que había otros ángeles de la presencia. Y esto es bien importante porque estamos leyendo un libro perteneciente al mundo del segundo templo, el mundo que Jesús eventualmente va a estar presente y que sus apóstoles o sus discípulos que eventualmente se van a convertir en sus apóstoles van a enfrentarse en el sentido de que es el mundo que ellos van a estar presente hablando de la mesianidad de Yeshua, el Mesías. Pero regresando al texto de Génesis 18, teniendo en cuenta esta idea, esta reinterpretación del texto del mundo del segundo templo, se está entonces, podríamos entender, basado en esta lectura, que para el mundo del segundo templo, uno de los visitantes identificado con el nombre de Dios, uno de los visitantes que se identifica a sí mismo como Dios visitando a Abraham, ya para el mundo del segundo templo es considerado como un ángel de la presencia que está visitando a Abraham. O sea, Dios pone su presencia en este ángel para visitar a Abraham y por eso este ángel habla en primera persona. Un día comenzaba con un amigo que me decía que él entendía que este ángel, el ángel de la presencia del cual se habla, el ángel de Jehová, en sus palabras digo, ¿verdad? El ángel de Jehová del cual habla la Biblia en la Torá y en otros textos bien cercanos al periodo de Moisés, podríamos decir Josué, jueces, etcétera, etcétera. Cuando leemos sobre el ángel de la presencia, que ese es Jesús antes de existir, antes de nacer en este mundo. Eh, yo le decía que, pues, por los estudios que realizaba del mundo del segundo templo, podía decirle que eso no es la forma en que los primeros discípulos podían entender la persistencia del Mesías, y más cuando ellos vivieron en un mundo donde ya se existían diversas ideas con respecto al Mesías, y entre ellas estaba la posibilidad de que el Mesías pudiera preexistir en la forma de un ángel, lo cual el autor de la carta a los Hebreos dice que a ninguno de los ángeles Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez también dice que cuando Él introduce al primogénito en el mundo, eh, Él ordena a todos los ángeles a rendirle honor y respeto, una forma de decir, adórenlo. Esto no significa que los ángeles le iban a cantar. La palabra adorar en el mundo judío significa servir. Abodá en hebreo significa servir. O sea, los ángeles fueron creados para servir al primogénito, en otras palabras. Y esto usted lo va a ver en los evangelios, cuando, por ejemplo, después de que Jesús pasa la prueba del desierto, inmediatamente dice el texto que vinieron ángeles de Dios y lo asistieron, le sirvieron. Y esto, pues, te muestra claramente que aunque en el mundo judío del segundo templo pudiera haber personas pensando en que el Mesías habría de ser un ángel encarnado, y no se vaya lejos, si usted va, no me voy tan lejos, quiero decir yo, si usted va a literatura cercana a la destrucción del segundo templo, se pensaba de que el Mesías habría de ser de la encarnación de un ángel. Y incluso hay libros que hablan sobre esto. Pero también hay libros que hablan de cómo un humano se puede convertir en un ángel y ese ángel recibe gran autoridad de parte de Dios, incluso se convierte en el Mesías. Me explico mejor. Hay un libro llamado segundo libro de Enoc, donde se habla de la experiencia del profeta Enoc. Obviamente el autor está escribiendo, utilizando la figura de Enoc para explicar su idea, su concepción de las cosas. Claramente el libro no fue escrito por Enoch y eso pues ya se ha probado, pero la utilización de la figura de Enoch como un hombre que caminó con Dios y fue tomado por Dios, él se convierte en el pilar importante para el desarrollar su idea de Enoch a subir a los mundos celestiales, llegar al palacio de Dios, ser acercado a Dios, ver la figura del Hijo del Hombre, que se convertiría en aquel que destruiría a todos los reyes de la tierra y haría que el mundo entero adore a Dios, y todas las ideas mesiánicas que podían surgir en el mundo segundo templo que este autor va a desarrollar. En uno de los capítulos, creo que es el capítulo 70, nos dice que después de todas estas cosas, Dios le dice, el Señor de los Espíritus le dice a Enoch, tú eres ese hijo de hombre.
Y esto es bien interesante porque la conceptualización de la idea mesiánica a la luz del autor de este documento te dice que hay unos grupos judíos que pensaban que un humano en la tierra podía ascender al cielo y eventualmente adquirir el estado divino, y con ese estado de divinidad se convertiría en el Hijo del Hombre, que es la figura escatológica del cual habla el libro de Daniel, que vendría al mundo a traer la justicia y la restauración del gobierno divino a través de Israel, o mejor dicho, el gobierno divino de Israel. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque de ahí es donde nace la definición teológica de los apoteosis, ¿no? Que es el ascenso del humano al estado divino. Y si esta idea mesiánica, que no era la única que existía en el mundo del segundo templo, es parte de este mundo del segundo templo, pues hace total sentido que se hable de Jesús en los evangelios exaltado a la diestra de Dios y recibiendo toda autoridad, dominio y poder. Y la audiencia presente no preguntar qué significa esto. O sea, en otras palabras, los posibles autores de estos documentos en los evangelios, que son los más cercanos al mundo judío según templo, no vas a encontrar ninguna persona cuestionando de dónde viene esta doctrina, y qué es esto, es algo nuevo, en el sentido de que no existe tal cosa como que el Mesías estaría saltado a la diestra de Dios y recibirá todo gobierno, poder y autoridad, o que el Mesías obtendría el estado divino. Eh, y Menciono esto porque, vuelvo y les digo, con esta conversación, este amigo pues me decía que el Mesías existía en la forma de un ángel, y esto pues no es lo que se pensaba y se entendía en el mundo del templo, aunque habían grupos que decían que el Mesías sí habría de ser un ángel que vendría a la tierra. Ahora, yo le mencionaba, y aprovecho para compartirlo aquí con ustedes, que es a partir del mundo del segundo templo, específicamente desde el retorno del exilio a Babilonia, y que comienza la reconstrucción de los muros de Jerusalén y eventualmente la construcción del templo, donde los ángeles van a comenzar a tener nombres. Y esto es muy importante porque usted, por ejemplo, lee el libro de Daniel y lee sobre Miguel, o lee los evangelios y lee sobre Gabriel. Usted podría pensar y es común verlo, obviamente, se requiere mucho estudio para esto. eh, Podría pensar que pues entonces este ángel de Jehová del cual se está hablando en la Biblia, pues es un ángel diferente, es un ángel especial. ¿Por qué? Porque si está Miguel, está Gabriel, pues porque este ángel no tiene nombre, pues te va a llegar rápido a la conclusión, no tiene nombre porque el nombre de él es Jesús y todavía no ha manifestado su nombre. Pero esto no es así, amigo. Esto no era la forma en que el mundo del segundo templo entendía la Biblia, e incluso conceptualizaba las ideas de estas. Incluso hay un libro perteneciente al mundo del segundo templo que se conoce para efecto de identificación como el Apocalipsis de Abraham, donde se habla del ángel que acompaña a Abraham, que lo visita, que habla con él, y el nombre de este ángel era Yahoel. Interesante, el autor del documento está realizando, está visualizando la idea de el ángel de la presencia y este nombre Yahoel para explicar el concepto que está tratando de explicar, de exponer. Y es que este ángel se llama Yahoel porque si es el ángel de la presencia y el nombre de Dios está en él, el nombre Yah, que es las primeras dos letras del nombre de Dios, y, o mejor dicho, las primeras tres letras, pues tenemos Yahó, donde está la Vav sonando como una O, y el dándole el atributo de poder o Dios. O sea, este ángel es llamado Yahoel, el Dios Yaho, por decir otras palabras. Y esto es interesante porque entonces vemos que ya para el tiempo del segundo templo, aún este ángel de la presencia se le está poniendo el nombre de Yahoel. Pero sin embargo, habían otros que decían que el nombre de este ángel era Micael, a quien usted conoce como Miguel. Micael. Micael, que usted conoce como Miguel, obviamente no era hispano, no hablaba español, por consiguiente no podía ser que se llamara Miguel. Es eh, no sé cuál es la expresión correcta, pero es llevar al idioma español la traducción de una palabra en otro idioma, como en el caso de Jesús, por ejemplo, que viene de Jesús,
que es del griego, que viene de Yehoshua, que es el hebreo. Así que en todo caso el nombre original del Mesías podría haber sido Yehoshua. Y vemos que Micael, que significa, la palabra expresa una función y idea. Micael, tenemos el él al final de Mica. Eso significa que está hablando de Dios o del poder, porque la palabra él significa dos cosas. Micael podría ser como, traducirse como aquel que es como él, o el que es como él, o quien es como él. O sea, este ángel, Micael, cuando se manifestaba, era entendido que era como la manifestación misma de Dios. Esto es bien interesante porque entonces cuando hablamos de la lectura escuche bien, estamos hablando del mundo segundo templo, dentro de la conceptualización de la grandeza de Dios, en las teofanías que ocurrían, se entendían que la teofanía era una manifestación limitada de Dios, pero como Dios es espíritu, y esta es la conceptualización judía de esta idea del mundo segundo templo, pues entonces él podía ser visto a través de vasijas que eran llamados malajim, ángeles. Y habían malajim de la presencia, ángeles de la presencia, que cuando se manifestaba Dios a través de sus ángeles de la presencia, es como si Dios mismo estuviera presente a través de ese ángel. Y esto es la conclusión que se llega a la lectura del texto. Y es muy interesante esta narración. Primero son tres varones los que aparecen. La Biblia no los identifica inmediatamente como seres divinos o seres celestiales, pero eventualmente, a la medida que ocurre la narración, vemos que son seres celestiales. Entre uno de ellos está hablando en primera persona como Dios. Dos de ellos luego descienden a Sodoma para destruir a Sodoma y a Gomorra, que muchas personas piensan que la destrucción de Sodoma y Gomorra es por causa del pecado de la sodomía. Eso no es la idea original de lo que está transmitiendo el texto. La Biblia tiene una serie de patrones que usted debe conocerlos, y cuando conoce esos patrones, las ideas las registra. Por ejemplo, en la parasha Noah, en la lectura de Noé, leemos que el mundo se destruye. Dios enjuicia a la generación de ese tiempo por la violencia y por la inmoralidad, o sí, la inmoralidad. Y Dios destruye a esa generación porque está muy, muy dañada y solamente salva a 8. Y el número 8 es muy importante porque después te va a ver que Abraham tiene una conversación con Dios y le dice, pero si tú encuentras al menos 50, ¿destruirías la ciudad por causa de los 50? Y Dios le dice, no, no la destruiría por causa de los 50. Y usted va a ver que Abraham llega hasta el número 10. Y después del número 10 no insiste. Parece que el autor tiene en cuenta el relato de Noah para poder relacionar por qué no incluye números debajo del 10. Y es porque tiene en cuenta de que si ya Dios había enjuiciado una generación y sacó de ese mundo a 8, pues entonces no había forma de preservar esa generación, había que destruir su mundo. Y por eso que usted ve inmediatamente en el relato de Sodoma y Gomorra que los ángeles de Dios sacan a Lot y su familia, de ahí donde sale la idea de creer en el Salvador, será salvo tú y tu casa, y destruye a Sodoma. Se me acabó el tiempo. Quisiera tener más tiempo, pero esto es lo que puedo dar en este espacio. Espero con el favor del cielo estar la semana próxima en este programa El Camino de Dios. De mi parte me despido. Que tenga excelente semana. Shalom.